mejor dicho, el paro del 6 de abril, y vamos a hablar con Roberto Núñez, que es secretario de Relaciones Institucionales del gremio La Unión Ferroviaria. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman de la Radio Pública de Marcos Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes y vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Roberto, a ver, se viene un paro que uno cree que va a ser contundente, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Sí, no me cabe duda que va a ser un paro muy contundente de todos los sectores laborales a la fecha, y bueno, esperando el 6 con todos los demás gremios que van a adherir en su totalidad al paro, ¿no es cierto? Roberto, ¿qué pasa con el gobierno nacional que no toma agenda de las grandes y profundas y movilizaciones impresionantes? Digo, no es fácil que se junten 400.000 personas como ayer en lo que fue la movilización docente, lo mismo la gran cantidad que se ha juntado cuando fue la movilización de la CGT, ¿no? Y otras marchas que son también tan fuertes como estas. ¿Y el gobierno no reacciona? ¿Te parece que es así? Sí, yo creo que este gobierno lamentablemente no tiene sensibilidad del pueblo, ¿no? Del obrero, del trabajador, inclusive de aquellos compañeros que en algún momento estuvieron en el circuito laboral y hoy ya no están. Claro. El gobierno lamentablemente mira solamente sobre lo que le informan sus CEOs en los distintos ministerios, distintas actividades que desarrollan. No hay, lamentablemente, una visión de solidaridad para con los compañeros trabajadores o los que pertenecieron al circuito laboral en algún momento, y hace caso oído sordo, ¿no es cierto?, a los reclamos. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido lograr que el gobierno revea las decisiones tomadas. Yo creo que lo del paro, bueno, será otra más de advertencia hacia el gobierno de lo que nos está pasando a la comunidad toda. Veremos si ahí cambia el rumbo un poco de lo que de las decisiones que está tomando el gobierno. Hoy en día no vemos ningún cambio y no vemos, la verdad que cada día estamos en el circuito laboral, cada día estamos peor. Un montón de, y hablando de fábricas van cerrándose diario, ¿no? Sí, claro. Hablando de esto, en el área de la Unión Ferroviaria, ¿tiene estadística de lo que está pasando en el área del trabajo con la cantidad de empresas, industria y comercio que están cerrando? Sí, nosotros hasta ahora en lo que significa el área ferroviaria no hemos tenido grandes dificultades con bajas del personal. O sea, nosotros siempre seguimos trabajando y estimamos que no vamos a estar lejos de alguna situación que pueda suceder, porque pertenecemos al Estado, y hoy vemos que todas las empresas del Estado han sufrido de alguna u otra manera un achique del personal. Nosotros hasta el día de hoy no podemos decir que nos ha ocurrido eso. Seguimos siempre atentos y defendiendo la fuente de trabajo de todo el personal que nuclea la Unión Ferroviaria, al igual que los otros gremios ferroviarios, ¿no? Somos 4 gremios en total, pero bueno, lo que nuclea la Unión Ferroviaria, que es lo que me compete, en realidad no hemos tenido bajas laborales masivamente como para cuestionar esto. Pero bueno, uno siempre está atento a todo esto porque no está ajeno a la situación real del país, ¿no? Le hago una consulta, Roberto, porque no hará cosa de un mes hemos hablado con un delegado de lo que es mantenimiento y limpieza del Sarmiento, y que sí habían tenido una circunstancia complicada porque todo eso está tercializado, ¿no? No todo está tercerizado. Nosotros estamos bregando por una situación que están llevando adelante unos compañeros que trabajan en la empresa Pertenecer, que es tercerizado. Nosotros tenemos unos expedientes presentados porque muchas de las tareas que ellos llevan adelante y que desarrollan están convencionadas dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Es lo que nosotros hoy reclamamos, como en algún momento se reclamó el pase a planta permanente de otras actividades, y sería lo último que nos está cuestionando. Muy difícil con este gobierno poder obtenerlo, pero no dejamos de hacer presentaciones
permanentemente ante el Ministerio de Trabajo para que medie en esta situación y los compañeros puedan llegar a tener un trabajo digno con una remuneración que le corresponde de acuerdo a las funciones que hacen. Exactamente. Y en lo que es el global, porque los números que uno entiende de diferentes estadísticas, puede ser, hablan en este año y moneda el gobierno de Macri de un tendal de 400.000 personas que se han quedado sin trabajo. Sí, yo no lo tengo especificado esa cantidad, ni esa ni otra, ¿no es cierto? Pero considero que sí, que podemos estar alrededor de esa cantidad de trabajadores a lo largo de todo el país. Lamentablemente es esa la realidad que vivimos a diario y uno va viendo nosotros a través de alguna información más concreta, pero el público en común lo puede ver a través de los informativos y de las noticias, es que todos los días estamos viendo una fábrica que tiene suspendido o que cerró, ¿cierto? La importación creo que es un dato muy importante sobre todo esto que influye netamente en el trabajador argentino, ¿no? Por supuesto, ¿no? El calzado, ¿no? Digo, todas las áreas, ¿verdad? Que es un golpe. ¿Usted cree, Roberto, que hay una matriz económica muy similar a lo que se impuso a sangre y fuego? Más que nada lo pregunto por la fecha de mañana, ¿no? Estamos hablando del 24 de marzo, ¿no? Una matriz económica que viene de la dictadura y que es muy similar a lo que hoy tenemos, me refiero a la parte económica, ¿no? Sí, yo creo que la política económica que lleva adelante este gobierno lamentablemente tiene, creo, orígenes en esa época, ¿no es cierto? No distante al neoliberalismo también claro, que llevó adelante Carlos Menem y políticas económicas que se hicieron presentes con Domingo Cavallo y con algunos otros que llevaron adelante. Uno dice Cavallo porque es lo emblemático, pero digo, son varios los modelos que se llevaron adelante para poder llegar a esta etapa. Yo creo que sin ver muy lejos a la distancia, nosotros el país había salido del default, no le debíamos, no pedíamos más préstamos. Si uno empieza a ver un poquito hacia atrás, muchos años atrás, el ciudadano común, el trabajador, tenía una alegría, hoy lo ve muy preocupado, la gente está muy exaltada, se nota en el ámbito y en el estado de ánimo de la gente que no estamos bien. Entonces digo, todo tiene que ver, todo tiene influencia de esa época, y creo que no estamos lejos de una política económica liberal que se está llevando, cíclicamente, nos está llevando nuevamente a esta situación, ¿no? Que ya vivimos. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, desgraciadamente este gobierno volvió a endeudarse como en viejas épocas y ya lleva apenas en un año más de 70.000 millones de pesos. Digo, ¿no? Después lo pagan los gobiernos sucesivos. Lo peor de esto es que nos endeudamos, pero no lo vemos reflejado, aunque sea en la obra pública. Claro. Porque digo, bueno, si por lo menos parte de ese dinero estaría en el circuito de la obra pública, empieza la actividad nuevamente, la construcción genera asimismo distintos trabajos que son subsidiarios de la obra pública, pero sin embargo vemos que todo está parado. Nosotros y las grandes obras siempre escuchamos que están rodeadas de corrupción, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, es complejo, es compleja la situación. Totalmente. Y hablando de obras públicas, ¿no? Y en particular de infraestructura, ¿cómo está el tema en el área que le competen a ustedes, ¿no? Los ferrocarriles. Nosotros estamos realmente esperando de que aquellos anuncios que se hicieron con respecto a obras importantes y de relevamiento en el área ferroviaria, la verdad que hasta ahora no hemos visto grandes desarrollos en esos anuncios. Uno de ellos es el Plan Belgrano, que en realidad, si funcionara a los anuncios que hizo el gobierno, nosotros con ese Plan Belgrano, la verdad que el país tendría un crecimiento muy importante desde lo que significa el transporte, la logística,
con la bajada de costos de esos productos de la regional del NOA y el NEA, hacia lo que significa la exportación o el país propiamente dicho hacia la ciudad, ¿no es cierto? ¿Y el tema del soterramiento, en qué está eso? El soterramiento está avanzado, hoy debe tener aproximadamente cerca de 100 metros ya de ataque el túnel, donde después de todas las vicisitudes que tuvo, de idas y vueltas, y que hoy está de vuelta en ese manto de inquietud y de intranquilidad en que continúe la obra, la verdad que la obra es una obra faraónica y una infraestructura de primer nivel que se está llevando adelante. Yo tuve la oportunidad de poder visitar el túnel y visitar el obrador, y la verdad que la obra es faraónica. Ahora, yo no sé si esa obra condice para poder realizarla en estas épocas cuando tenemos un montón de necesidades en los ferrocarriles. Hemos cerrado un montón de ramales hacia el interior del país, hacia la provincia de Buenos Aires, están todos parados, pero no pudimos lograr avanzar en ese tema. Entonces digo, una obra de semejante envergadura, que yo calculo que toda la modernización que se pueda realizar en un país, bienvenido sea. No podemos negar de que es importante poder realizarla. Igual ahora, usted habló de corrupción, no elípticamente con este tema, pero sí lo planteo yo. Ahí sabemos que, por ejemplo, está Calcaterra, quien se ha llevado... Claro, por eso digo, nosotros podemos tener algunos accesos a todo esto, pero siempre es superficial. Yo creo que la que tiene que determinar acá es la justicia, hoy tan vapuleada, pero bueno, es la justicia que tiene que determinar si hay o no hay corrupción en semejante obra. Lo que nosotros sí vemos es que esta obra es de un inmenso gasto hacia el país, una inversión muy grande, cuando hay ferrocarriles con un montón de deficiencia en el ámbar o en lo que significa el área metropolitana del país, sin dejar de olvidarse que también está el ciudadano de las provincias, el interior del país, que también tienen la misma necesidad de tener un tren, por lo que significa el bajo costo del pasaje, la poca contaminación que realiza, digo, la cantidad que uno puede trasladar de gente o de carga con respecto, no nos olvidemos que la relación de un tren de carga son 60 camiones en la ruta, aproximadamente. Claro. Entonces digo, esas son las obras que realmente precisamos para tener crecimiento. Si no nos quedamos siempre diciendo todo lo que nos parece que está bien, pero no hacemos nada. Entonces ahí me parece que está la cuestión. No tenemos una planificación exacta de qué es lo que queremos. Roberto, perdóname. No, por favor, por último, volviendo un poquito al paro del 6 de abril, no va a haber trenes, me imagino. No va a haber transporte. No va a haber transporte. No va a haber transporte, o sea, está ya la UTA con respecto a pasajeros, ya anunció de que ellos adhieren al paro. Nosotros como Unión Ferroviaria vamos a acompañar, si bien la entidad gremial que me nuclea, nosotros pertenecemos al MASA, pero no dejamos de ser parte de la CGT, así que nosotros vamos a acompañar el paro y bueno, obviamente Fraternidad, Señaleros y APDEFA, que somos los 4 gremios que pertenecemos al ámbito ferroviario, estaremos adheridos o acompañando al paro. Bien, le hago la última cortita. ¿Cuál es su opinión después de lo que pasó en el acto de la CGT, de toda la polémica con que no se puso la fecha en ese momento y todo lo que sucedió después con el triunvirato de la CGT? Yo, en lo personal, en mi opinión, no como sindicato, sino en lo personal, creo que lamentablemente estamos muy vapuleados el movimiento obrero. No esta CGT, sino el movimiento obrero en general. Cuando nosotros tenemos una carta orgánica en la CGT donde dice que tiene que haber un secretario general y el resto de las comisiones, como corresponde, fuimos a decidir 3 miembros que manejen las decisiones. Esto alguna vez ya se intentó hacerlo, de tener un triunvirato que fracasó. Y estamos en el mismo camino. O sea, creo que es muy difícil contener con un liderazgo de esta forma a todo el movimiento obrero. Digo, las decisiones, como alguna vez la dijo el secretario general de nuestro gremio, Sergio Sacia, que habría que tener un secretario general, pero con políticas claras hacia dónde vamos, porque nosotros podemos realizar cualquier cantidad de paros.
este primero y todos los que vengan atrás. Ahora, después del paro, ¿cuál es la situación? Claro. ¿Cuál es la política que va a seguir las entidades gremiales en reclamo de esto? Digo, tiene un agotamiento, obviamente, el paro. Pero sí, tenemos que tener una política clara hacia dónde vamos y qué queremos. Yo creo que el gobierno hay que seguir apostando a que cambie su decisión. Sí. Esta es la idea. Nosotros no podemos permitir ni que este gobierno se caiga. Los gobiernos democráticos fueron para cumplir. Sí, claro. Bien, mal, tiene que cumplir su mandato. Exacto. Y el castigo de cada gobierno lo tiene la urna. Ahora, ¿cómo sostenemos esta bendita economía de este país para poder seguir adelante? Muy difícil. Totalmente de acuerdo. Con esta situación. Y el movimiento obrero fragmentado, peor. Exacto. Roberto Núñez, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública de Mar del Plata, y por supuesto los vamos a molestar, ya ha llegado cercano ahí al paro o posterior, para que nos cuente, ¿no?, lo que ha sido esa jornada del 6 de abril. Ningún problema, a tu disposición, y espero haber dado respuesta a algunas de las inquietudes que tienen ustedes en la radio. Por supuesto. Un abrazo y bueno, a tu disposición para cuando lo solicite. Muy bien, ha sido Roberto Núñez, secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Ferroviaria.